Bienvenidos mis amigos, mis hermanos, a este nuevo capítulo de la serie El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Esto es Ministerio Séptimo Milenio, yo soy Roberto Calvermater para servir humildemente y compartir lo que el Señor nos da. Hoy nos toca el capítulo 10 de este apasionante libro. Si estuvieron siguiendo la serie, sabrán que vinimos estudiando la vida de Jesús, ¿sí? En los escritos de Elena White, viendo cuál es la creencia de ella en cuanto a la doctrina de Dios, en cuanto a Dios como Padre, a Jesús como Hijo, a la identidad del Espíritu Santo. Y hemos repasado el nacimiento de Cristo, su niñez, su juventud, su dedicación en el templo, la Pascua a la cual también asistió al templo, los problemas que él tuvo para mantenerse firme. Pero este capítulo número 10, al que ya vamos a introducirnos, van a hablar específicamente de Juan el Bautista, el primo de Jesús. La historia nos cuenta que Zacarías y Elizabeth eran una pareja muy piadosa, ¿sí? Justos delante de Dios. eh, Zacarías era sacerdote y en un momento en el que tocó su turno, porque los sacerdotes servían en el templo por turnos, él estaba en el lugar santo y se le aparece el ángel Gabriel frente al altar o al costado del altar y le dice que iba a tener un hijo. Y Zacarías estaba en una situación muy similar a la de Abraham. Él ya era grande, su mujer también. Si bien habían estado orando por el advenimiento del Mesías, ahora parecía que Zacarías entraba como en duda, ¿no es cierto? Porque el ángel le dice que iba a tener un hijo, que le iba a poner Juan de nombre, que no tenía que beber ni vino ni sidra, y le comentó que Juan iba a servir para que muchos del pueblo de Israel se conviertan a Cristo, que él iba a allanar el camino para la venida del Mesías. Entonces, Zacarías, en señal de duda, le pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a conocer yo que, que de verdad voy a tener un hijo? Entonces, acá tenemos la respuesta del ángel Gabriel. Y fíjense que está señalado en verde oscuro. Y esto tiene que ver con el tema de la jerarquía en el cielo. Fíjense cómo la mensajera de Dios nos va a dar una pista tremenda de cómo es el gobierno en el cielo, la jerarquía en el cielo, en medio de la historia de Juan el Bautista. A la pregunta de Zacarías, el ángel respondió: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. 500 años antes, Gabriel había dado a conocer a Daniel el periodo profético que había de extenderse hasta la venida de Cristo. El conocimiento de que el fin de este periodo se acercaba había inducido a Zacarías a orar por el advenimiento del Mesías. Y he aquí que el mismo mensajero por quien fuera dada la profecía había venido a anunciar su cumplimiento. Entonces estamos hablando del ángel Gabriel. Es el mismo que se le apareció a Daniel y ahora a Zacarías. Las palabras del ángel Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, demuestran que ocupa un puesto de alto honor en los atrios celestiales. Cuando fue a Daniel con un mensaje, dijo: Ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, Cristo, vuestro príncipe. El Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis, diciendo que la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Y a Juan el ángel declaró: Yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. Admirable pensamiento que, escuchen esto,
el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. Esto es una pista tremenda en cuanto a la jerarquía del gobierno del cielo. Se nos dice que el ángel Gabriel es el que sigue en honor al Hijo de Dios. Esto nos dice un montón de cosas. En primer lugar, ¿no es cierto? O primeramente, nos dice que sigue en honor al Hijo de Dios. No nos dice que sigue en honor al Padre y al Hijo, o al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice que sigue en honor al Hijo de Dios. Esto tiene una connotación muy clara, que es que entonces el Hijo de Dios no está en la misma posición que el Padre. O si la está es porque el Padre quiere, pero no por un derecho natural. Sino acá diría, el ángel que sigue en honor a la Trinidad, o al Dios que juega en equipo. Sin embargo, no, dice que sigue en honor al Hijo de Dios. Y me voy a desviar un poquito del libro para leerles otra cita que no está en este libro, sino en la Review and Herald, diciembre 17 de 1872, o en el devocional de Exaltada Jesús del 10 de enero, también del mismo año. Y Elena White nos dice que el Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Él sabía que únicamente su vida podía ser suficiente para rescatar al hombre caído. Si ustedes quieren, no me crean a mí, créanle a la mensajera del Señor. Nos está hablando de una jerarquía. Está el gran legislador, que es Dios el Padre, y nos dice que el Hijo de Dios, Jesús, es el segundo en autoridad después del gran legislador. O sea, hay un primero y un segundo. Y si nosotros volvemos a lo que dice el deseado de todas las gentes, que Gabriel es el que sigue en honor al Hijo de Dios, tenemos, cuenten conmigo, Dios el Padre, el Hijo de Dios y Gabriel. Esta es la jerarquía en el cielo. ¿Sí? Gabriel ocupó el lugar de Satanás. Por lo tanto, siempre era el Padre, el Hijo y Lucifer. Cuando Lucifer cae, entra Gabriel. Esto es una conclusión que tiene que ser muy importante para cada uno de nosotros. ¿Sí? No existe un Dios triuno conformado por un equipo coigual y coeterno. Esto no es un concepto bíblico. Acá nos está diciendo que viene el Padre como el gran legislador, después viene el Hijo, a quien Él hace igual porque Él quiere, pero sin embargo se nos sigue diciendo que es el segundo, porque Cristo nunca se quiso poner en igualdad con su Padre. Él siempre quiere hacer la voluntad de su Padre. Entonces no podemos ponerlo en una posición que Él no quiere ponerse. Tenemos al Padre, al Hijo y a Gabriel. Entonces, en cuanto al Espíritu Santo, vamos a tener que seguir estudiando en este libro qué es lo que cree Elena en cuanto a él. Porque acá no aparece como un tal Dios Espíritu Santo tercero de la Trinidad. ¿Sí? No aparece en esto que nos está diciendo la sierva del Señor. Nos está diciendo que está el Padre, el Hijo y Gabriel. Salvo que tenga una categoría menor a un ángel, que lo veo difícil, tenemos que encontrar entonces la explicación. ¿Qué es lo que Elena de White cree con respecto al Espíritu Santo? Para eso les voy a pedir paciencia, pero por lo menos podemos empezar a descartar de que no hay un Dios conformado por varias personas que forman un equipo. Eso no es creencia de Ellen White. Tenemos al Padre, al Hijo y a Gabriel en orden de autoridad. Bueno, el libro nos sigue relatando, ¿no es cierto?, que Zacarías cuando sale del templo se había tardado mucho, habían empezado todos a temer, pero dice que el rostro de Zacarías estaba iluminado como que había estado en la presencia de Dios y la gente que lo esperaba salir se dio cuenta de que había estado en visión y por la duda que él había tenido, por preguntarle al ángel, ¿cómo te puedo creer que voy a ser padre? Por esa duda, Zacarías se quedó mudo. Se quedó mudo
hasta el momento que nació Juan el Bautista. Ahí recuperó el habla para bendecir a Dios, ¿sí? Y bueno, dice que Juan el Bautista crecía como Jesús en sabiduría, en estatura, que se fortalecía en espíritu, y se crió en el desierto. Así como Jesús también le gustaba estar en las llanuras, en los bosques, en las montañas, Juan el Bautista también se crió en la naturaleza, aprendiendo de Dios en las lecciones de la naturaleza, huyendo de las tentaciones, huyendo del pecado, pero no estaba encerrado como un ermitaño, sino que también se mezclaba con la gente. Pero trataba de aprender una lección como la que había aprendido Moisés al estar 40 años también en el desierto. Nos sigue diciendo la sierva de Dios que Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Esta era la misión, ¿no es cierto?, de Juan. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios. Anoten, como les digo siempre, todas las frases en turquesa, porque en un momento todas van a tener un solo sentido. Más adelante, en la lectura del libro, todas van a tener un solo sentido. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana, fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen como las rocas y montañas del desierto. Esto también aplica a todos los que quieren ser servidores de Dios, ¿no es cierto? Debemos ser templos del Espíritu de Dios. Debemos poder, por la ayuda del Espíritu de Dios, dominar todas las pasiones y todos los apetitos, poder permanecer inconmovible frente a cualquier circunstancia, así como las rocas y las montañas. Nos sigue contando que, bueno, Juan el Bautista se vestía con pieles, tomaba agua del desierto y comía langostas, que era como una especie de algarrobo. Entonces la gente lo empezó a ver como si fuese un profeta antiguo, creían que quizás algún profeta había resucitado. Y la sierva de Dios nos dice que Juan venía con el poder de Elías, ¿no es cierto? Él se lo llama el segundo Elías. Así es como Juan se preparó para su trabajo, ¿no es cierto?, para lo que él debía hacer. Era nazareno desde su nacimiento, o sea que tenía un voto delante de Dios, se dejaba el pelo largo justamente para reconocer este voto, consagró su vida a Dios, usaba la ropa de los antiguos profetas, manto de pelo de camello, con un cinturón de cuero, miel silvestre y bueno, las langostas como había dicho. Y dice que no pasaba la vida en ociosidad ni en lobreguez, sino que se mezclaba con los hombres y también estudiaba la palabra de Dios, estudiaba las profecías, ¿no es cierto? Dice que por más que estaba en el desierto, no estaba libre de tentaciones, pero que a su vez este lugar fue su escuela y su santuario, que él no asistió a las escuelas de los rabinos porque esto hubiese sido muy perjudicial para su ministerio, sino que fue enseñado por Dios, por el Espíritu Santo, también al igual que Jesús en la naturaleza y estudiando directamente del lenguaje sencillo de las escrituras y no las interpretaciones de los teólogos y las tradiciones de los hombres, ¿no es cierto? Así creció Juan el Bautista. Nos cuenta también que el pueblo de Israel estaba sumergido en una agitación social muy grande. eh, el, el rey había muerto y bueno, el pueblo quería rebelarse contra los romanos, estaban al borde de una guerra. Y en este contexto, dice, en medio de las discordias y las luchas, se oyó una voz procedente del desierto,
una voz sorprendente y austera, aunque llena de esperanza. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Con un poder nuevo y extraño, conmovía a la gente. Los profetas habían predicho la venida de Cristo como un acontecimiento del futuro lejano, pero he aquí que se oía un anuncio de que se acercaba. El aspecto singular de Juan hacía recordar a sus oyentes los antiguos videntes o profetas. En sus modales e indumentaria se asemejaba al profeta Elías. Con el espíritu y el poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras y directas y convincentes. Muchos creían que él era uno de los profetas que había resucitado de los muertos. Toda la nación se conmovió y muchedumbres acudieron al desierto. Dice que muchos acudían a bautizarse por Juan, pero que no estaban del todo arrepentidos, sino que esperaban tener un favor por ser amigos de Juan el Bautista con el futuro Mesías. Entonces ahí vienen esas reprensiones fuertes de Juan, ¿no es cierto? Generación de víboras. Y este comentario que voy a hacer no tiene nada que ver con la doctrina de Dios, con la doctrina de la deidad, pero sí es un comentario muy, pero muy actual, porque veo muchísimas personas que en sus redes sociales, en sus discursos, piden orar por la nación de Israel moderna, que está en guerra con Palestina, que se tiran misiles por la cabeza, y predican que este Israel moderno todavía sigue siendo bendecido y protegido por Dios, que la cúpula que tiene de misiles antiaéreos para defenderse es la mano de Dios que no permite que Israel sea herido y que Jehová va delante de ellos para conquistar sus enemigos. No hay una mentira más grande que esta, ¿sí? Juan les dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? No digáis a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos de Abraham. Entonces le está diciendo, no se crean que por ser simplemente descendiente de Abraham, Dios siempre va a estar con ustedes. Dios puede hacer de su pueblo lo que Él quiera. Él puede levantar, si quiere, descendiente de Abraham de las piedras. Así que no se confíen. Los judíos habían interpretado erróneamente la promesa de Dios de favorecer eternamente a Israel. ¿Sí? Se ve, ¿no es cierto? Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braban sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Entonces, la promesa de Dios es condicional. Si la ley falta delante del pueblo, no van a ser nación delante mía. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. O sea, es una promesa condicional la de Dios. No es una promesa incondicional y eterna, ¿sí? Dependía del pueblo. Los judíos consideraban que su descendencia natural, ¿sí?, de Abraham les daba derecho a esta promesa, pero pasaban por alto las condiciones que Dios había especificado. Antes de hacer la promesa había dicho, daré mi ley en tus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pueblo. El tema es que el pueblo de Israel no siguió en el pacto de Dios, rechazó al Hijo de Dios, crucificó al Mesías, y volviendo al comentario de la actualidad, este pueblo de Israel no tiene nada, pero nada que ver con la descendencia de Abraham.
Nada tiene que ver. Y si así fuera, si se pudiese hacer un análisis de ADN, ellos desecharon a Dios desde hace muchísimo tiempo. Dios los desechó a ellos y los hijos de Abraham, Dios los mide por la fe. A los que tienen la fe de Abraham son considerados hijos de Abraham y no por una línea de sangre. Esto es muy importante poder entenderlo porque hay una línea de confusión tremenda en cuanto a esto. Y ya también decía el profeta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. No por su nombre, sino por sus frutos. O sea, no por llamarte judío, no por llamarte adventista, sino por sus frutos, ¿sí? Porque el pueblo adventista también interpreta lo mismo que el pueblo de Israel. Se creen que es una promesa incondicional. Si el pueblo adventista desecha la ley de Dios, si rechaza al Hijo de Dios, el hacha está en la raíz. Dios puede levantar adventistas de las piedras, ¿sí? Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. No porque te llames adventista, no porque te llames judío, te vas a salvar de la destrucción. Si quieren lo digo en primera persona. No porque me llame adventista, me voy a salvar del hacha, ¿sí? Sino por mis frutos. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida, no por su nombre, no por su sangre, por su carácter y su vida. La profesión era inútil si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios. No eran su pueblo. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Y eso aplica para todos, incluso para el pueblo adventista. Si hay un pastor, un maestro que te dice, no importa la apostasía que haya, el pueblo adventista es el barco que te llevará hasta el fin. Huí de un maestro tal, huí, porque te está llevando por el camino al infierno. Lo que demuestra nuestra situación ante Dios es nuestro carácter, estar en armonía con la ley de Dios. Muchos prestaban oído a las instrucciones de Juan el Bautista. Muchos lo sacrificaban todo a fin de obedecer. Multitudes seguían de lugar en lugar a este nuevo maestro, y no pocos abrigaban la esperanza de que fuese el Mesías. Pero al ver Juan que el pueblo se volvía hacia él, buscaba toda oportunidad de dirigir su fe a aquel que había de venir. Ese también debe ser nuestro trabajo. Por más que yo aparezca en un video hablando sobre la palabra de Dios, no es a mí a quien tienen que mirar, no es a ningún pastor, no es a ningún maestro a quien tienen que mirar, sino que las palabras de cualquiera que quiere enseñar y que quiere predicar, esas palabras tienen que dirigir a la gente a Cristo y no a ellos mismos, ¿sí? Y por sobre todo, quedémonos como conclusión que Dios puede levantar adventistas o israelitas de debajo de las piedras. No por ser miembro de una iglesia, no por tener un nombre, vas a ser justificado delante de Dios, sino por tu carácter, por la obediencia a la ley de Dios, por medio de la fe en Cristo, por medio del oír. El oír es que Dios escribe la ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Ni siquiera el vivir de acuerdo a la ley es una obra que nosotros podamos hacer, sino que es una consecuencia de apropiarnos de la vida de Cristo. Que Dios nos bendiga, que podamos meditar en estas palabras, que podamos meditar también en el ministerio de Juan el Bautista, que fue llamado el segundo Elías, porque se dice que los que preparan el camino para la segunda venida de Cristo son llamados el tercer Elías. Por eso es que tanto la historia del primer Elías como la del segundo Elías tienen similitudes y comparaciones muy grandes para con nosotros en este tiempo. Los espero en la próxima entrega de esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. En este capítulo hubo
Quizás una sola cita, pero tremendamente importante en cuanto a la jerarquía en el cielo. Sabemos que está Dios el Padre, el segundo en autoridad es el Hijo de Dios y el tercero en autoridad es Gabriel, pero al fin y al cabo, en cada capítulo, por más que sea una perla, siempre algo vamos a encontrar sobre la creencia de Ellen White en cuanto a la doctrina de Dios. Así que les pido estar atentos, suscribirse, comentar, compartir, para no perderse ninguna de estas perlas preciosas que Dios nos ha dado en la inspiración, en el don profético, en la persona de Ellen White, en este precioso libro llamado El deseado de todas las gentes. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.